Buenas tardes a todos ustedes que han apartado un tiempo para ver este video. Mi oración es que sea de edificación para sus vidas. El título de este mensaje es ¿Prudente o insensato? Nuestra plática de hoy se refiere a la parábola de los dos cimientos que se encuentra en Mateo 7, 24 al 27 y Lucas 6, 47 al 49. Como es conocido por muchos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hablaba muchas veces por parábolas. ¿Qué es una parábola? Un relato corto con forma de historia, sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesucristo establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Las parábolas Jesús las usó para exponer su mensaje. El contexto de esta parábola es la finalización del Sermón del Monte, que a mi parecer es la piedra angular donde nuestra vida debe descansar. Tales enseñanzas como las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el divorcio, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, el amor hacia nuestros enemigos, Jesús y la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara en el cuerpo. Solo escuchar el título de estas enseñanzas nos sacude de tal magnitud que nos llevan a reflexionar sobre la santidad de Dios. Después de haber terminado el Sermón del Monte, Jesús menciona esta parábola de los dos cimientos, la cual la vamos a leer, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Lucas 6, 46, 49 está esta misma parábola. La recomiendo que la lean después. Respecto a la parábola de los dos cimientos, vamos a observar dos hombres que tienen en común dos cosas. Una, la construcción de sus casas. Dos, que la tormenta vino a los dos. La casa en esta parábola representa la vida. Tu vida, mi vida. Tú y yo, al igual que esos hombres, estamos construyendo nuestras vidas. La tormenta vino para ambos. De la misma manera nos llegará. Nos ha llegado. O quizás estemos en una tormenta. Lo que tienen en común es estas dos situaciones que acabamos de hablar. Pero lo que no tienen en común es la prudencia y la insensatez. Enseguida hablaremos sobre esas diferencias. ¿Qué es una persona prudente y sus características? ¿Qué es prudente? Persona que piensa acerca de los riesgos que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La Biblia lo dice así en Proverbios 22:3.
El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Veamos algunas características del prudente. Número 1. Las personas prudentes tienen un profundo conocimiento de la realidad que les rodea. Conocen y se informan de lo que existe a su alrededor. Aprenden de ello y lo retienen en su memoria. No son oidores olvidadizos, como dice Santiago 1:25b. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Número 2. Su forma de actuar es la consecuencia de ese conocimiento de la realidad. A través de ella conoce de forma objetiva lo que existe a su alrededor y su forma de comportarse es el resultado de una reflexión previa y la profunda discreción que lo caracteriza. La Biblia lo dice de esta forma en Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. Número 3. Conocen la importancia de reflexionar y consideran los efectos que los actos y las palabras pueden causar en los demás, teniendo como resultado acierto en su forma de actuar. No significa que el prudente no se equivoque, pero al ser una persona reflexiva, analiza el porqué de sus equivocaciones, reconoce sus errores y aprende de ellos. Volvamos a ver cómo le explica Salomón en Proverbios 3:21 y 22. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Número 4. Otra característica de las personas prudentes es que son personas que tienen su vida equilibrada en cuanto a sus posibilidades económicas, presentes como futuras, cuidando y siendo buenos administradores. Así lo dice la palabra en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La quinta característica que veremos hoy es que suelen ser personas muy comprensivas con los demás. No se ofenden ni pierden la compostura. No hacen preguntas impertinentes y no tratan de andar curioseando en la vida de quienes le rodean. Tiene carácter firme y transmiten confianza y seguridad. Proverbios 12:16 lo menciona. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Número 6. El prudente tiene como cualidad la obediencia. Le da importancia a la obediencia, no la desdeña, no la menosprecia. En Proverbios 15:5 dice: el necio desdeña la corrección de su padre. El que lo acepta demuestra prudencia. Y en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Estas son las características, algunas, habrá muchas más. Ahora vamos a pasar a las características del insensato. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. Número 2, el sujeto insensato actúa sin madurez, ni reflexión, ni cordura. De este modo, realiza acciones que son irracionales o ilógicas, en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida y las de las demás personas. Número 3, la persona insensata carece de sabiduría, no gobierna sus emociones y muestra imprudencia en todos sus actos. El número 4, el insensato no aplica el conocimiento de la palabra. Número 5, en fin, el insensato sigue el camino del menor esfuerzo,
Hace exclusivamente lo que tiene ganas de hacer en ese momento. Es impaciente, siempre tiene prisa, no lee instrucciones, se salta las reglas, ignora las leyes, no planifica. Nunca se detiene a respetar límites ni a pensar en las consecuencias de sus acciones. Lo más importante para él o ella es satisfacer sus deseos de forma inmediata. En Proverbios 19, 2, 3 lo dice así. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En Salmos 38, 5 decía David, por causa de mi insensatez mi llagas hieden y supuran. ¿Tú has pensado cuántas veces al día actuamos como insensatos? Nos sorprenderíamos. Son actitudes mentales negligentes cuando despilfarramos, improvisamos, holgazaneamos y dejamos de prever las necesidades inmediatas y futuras, asumiendo que serán de forma milagrosa a la buena de Dios. Pensar así nos lleva a ser malos administradores de los talentos y dones, bendiciones que Dios nos da y dejamos de construir sobre la roca. Proverbios 5:23 dice, morirá por falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Quisiera en este momento regresar al inicio de nuestra reflexión en Mateo 7:24 y que observemos otras dos acciones fundamentales extraídas de la parábola de los dos cimientos para ser personas prudentes. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La primera acción fundamental extraída de este versículo es oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es difícil escuchar. Siempre queremos que nos escuchen. Desde ahí tenemos dificultad. Existen muchas razones por las que no logramos escuchar. Mencionaré algunas de ellas. ¿Por qué no escuchamos? Número 1, no guardamos silencio. Número 2, comparo a los demás y me comparo a mí misma. Número 3, hago suposiciones. Estoy tratando de adivinar qué piensa el que me está hablando. Número 4, preparo el próximo comentario o me estoy justificando. Número 5, estoy seleccionando lo que quiero escuchar solamente. Número 6, juzgo y etiqueto a la persona que me está hablando. Número 7, me pongo a pensar en otras cosas porque la persona que está hablando no me importa. Número 8, me creo muy sabio y doy consejos cuando tengo que escuchar solamente. Discuto porque no me gusta lo que me dicen. Inmediatamente cambio de tema. Son algunas de las razones por las que no sabemos escuchar a otras personas y sobre todo cuando Jesús nos habla. La otra acción fundamental es hacer. Sino hacedor de la palabra, esto será bienaventurado en lo que hace. Así dice en Santiago, recuerden, bienaventurado es ser feliz, feliz, feliz. Y la felicidad del hombre la produce Dios. Y surge del interior de una vida plena en Dios. Si no sabemos escuchar, creo que será difícil hacer lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Cuántas veces hemos deseado mejorar nuestra salud y buscamos información de las diferentes dietas y ejercicios para alcanzar el resultado deseado? Pero no ha ocurrido nada en mi cuerpo. El resultado deseado es cuando yo me aplique a la práctica de esos conocimientos.
El leer sobre salud no me hace más saludable, mas el practicarlo sí. Algo muy parecido me sucede con mi vida cristiana. El yo leer la palabra y no llevarla a cabo, soy solo una cristiana teórica. Vamos a leer Santiago 1, 22, 25 y nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haces. Amigos, Dios quiere librarnos de que nos engañemos a nosotros mismos. Él quiere que estemos edificando sobre la roca, sobre su palabra. Dios nos llama a ser hacedores de su palabra, a mirar atentamente su verdad, a guardarla en nuestros corazones, meditándola de día y de noche, para así caminar en fe, obediencia y rendición de nuestras vidas. Y que cuando lleguen aquellas tormentas permanezcamos firmes. El oidor solo oye, el hacedor actúa. El oidor se queda en el conocimiento, mientras que el hacedor lo lleva la teoría a la práctica. El propósito de Dios al darnos su palabra no solo es informar, sino transformar nuestras mentes, nuestros corazones, restaurar nuestras almas, dándonos así fortaleza a nuestras vidas. Asimismo, si somos prudentes y permitimos la corrección de Dios, Él a través de su palabra nos da vida. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permitamos pues que la vida que en ella está nos aleje de cualquier ruina, como la casa mencionada en la parábola de los 2 cimientos que se edificó sobre la roca. Me despido de ustedes con el siguiente versículo de Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas gracias por su atención. Mi oración es que Dios se glorifique en sus vidas, bendiciéndolos abundantemente.